Están por todas partes. Las funciones están por todas partes, en historia, en química, en física cuántica. ¿Qué voy a hacer? Pues nada, no me queda otra que estudiar las funciones. Y eso es lo que vamos a hacer en este capítulo de Toca Madera. Vamos a analizar las funciones para ver cuándo crecen, cuándo decrecen, cuándo se curvan, cómo, para saber cómo representarlas. Así que, ¿a qué esperáis? Allá vamos. Bueno, pues ya hemos visto el enunciado y nos dicen que sea la función f cuyo dominio y recorrido son todos los números reales. Los dos rayitas que indican los números reales. Función definida por la siguiente expresión: f de x es igual a x más e elevado a menos x. Lo primero que nos piden es hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, es decir, la monotonía, así como los extremos relativos, monotonía y extremos. Esto corresponde a uno de los pasos que conforman lo que conocemos como estudio local. Aunque realmente el enunciado no nos lo pide, en este ejercicio vamos a hacer el estudio local completo de esta función, que incluye intervalos de crecimiento y decrecimiento, monotonía, lo vamos a apuntar aquí, monotonía, en segundo lugar, a partir de la monotonía, extremos relativos, después curvatura, cuando la función es máxima, cuando la función es cóncava y cuando es convexa, esto es una V, y a partir de la curvatura los puntos de inflexión en los cuales la función pasa de cóncava a convexa. Pues bien, teniendo esto vamos a empezar por lo que nos piden, que es la monotonía y los extremos. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es hallar la derivada primera de nuestra función. Para ello, como es la derivada de una suma, es equivalente a la suma de las distintas derivadas. Podemos derivar por un lado la x y por otro lado e elevado a menos x. La derivada de x es fácil, es 1, más, y ahora derivada de e elevado a menos x. Recordad, e elevado a menos x es igual a e elevado a x elevado a menos 1. Es decir, tenemos una función elevada a otro número. Para ello lo primero que hacemos es pasamos el menos 1 aquí, abrimos paréntesis, menos e elevado a x. Y ahora recuerdo que lo que hacíamos es que a este número le restábamos 1. Por tanto, e elevado a menos 2 por la derivada de la función, que en este caso es e elevado a x. Esto se nos quedaría. La derivada primera de la función que nos dan es igual a 1 menos, este 1 que no se ve bien, menos. Recordad, están multiplicándose e elevado a x, elevado a menos 2 y e elevado a x. Es decir, lo que tenemos que hacer es dejar la base, entre comillas, que es e elevado a x, y sumar los exponentes. Aquí la función e elevado a x está elevada al exponente menos 2, aquí la función e elevado a x está sumada al exponente 1. Por tanto, menos 2 más 1 se nos queda como menos 1. Y esto finalmente se nos queda como f' de x es igual a 1 menos e elevado a menos x. ¿Vale? Ahora, una vez que tenemos esto, lo siguiente que tenemos que hacer es calcular la monotonía. Para hallar la monotonía es imprescindible que igualemos a 0 esta función y veamos qué valores de x hacen que la función valga 0. Por tanto, f' de x igual a 0 igual a 1 menos e elevado a menos x. Vamos a seguir aquí, 0, bueno, no, mejor nos lo ponen. 1 es igual a e elevado a menos x,
Por tanto, solo hay un número al cual podemos elevar e para hallar 1. Así es como lo resolveríamos, vamos a decir, por lógica. Sin embargo, vamos a resolverlo propiamente. ¿Cómo tenemos que resolver esta ecuación, que es una ecuación exponencial? Pues en este caso lo que tenemos que hacer es aplicar logaritmo neperiano en ambos términos, donde logaritmo neperiano de 1 es igual a logaritmo neperiano de e elevado a menos x. Os recuerdo que en un logaritmo neperiano, por propiedades de logaritmos, cuando este número de aquí está elevado a algo, ese algo puede pasar multiplicando. Esto es lo mismo que menos x por logaritmo neperiano de e. Esto vale 1. Logaritmo de cualquier base de 1 siempre va a valer 0. Por tanto, menos x igual a 0, x igual a 0. Ya tenemos un valor de x que anula nuestra primera derivada. Vamos a limpiar aquí. Vamos a limpiar x igual a 0. A ver, secamos. Y ahora para hallar la monotonía lo que tenemos que poner es aquí f' de x, primera derivada. Vamos a recordar, la primera derivada es f' de x, la vamos a poner aquí al lado, aquí en el margen, 1 menos e elevado a menos x. Muy importante, porque aquí es donde vamos a tener que sustituir los valores que estudiemos en la recta. Y colocamos dos valores. Aquellos que no están presentes en el dominio, sin embargo el dominio son todos los números reales, así que de entrada no tendríamos ningún valor que colocar, y luego colocamos sobre la recta real todos los valores de x que hacen 0 la primera derivada. En este caso es 0. Y vemos cuál es el signo de la primera derivada de f' para valores de x inferiores a 0, para valores de x negativos. Para cualquier valor de x inferior a 0 negativo, vemos que el signo será positivo. ¿Por qué? Porque tendremos e elevado a algo positivo. Sabemos que el número e vale 2, algo, por tanto e elevado a cualquier número positivo va a ser siempre mayor que 1. El resultado de esto va a ser siempre negativo. Y os recuerdo que el negativo significa que la función es decreciente. Entonces la función va a ser decreciente para todas las x menores, para todas las x menores que 0. Por el contrario, para todas las x mayores que 0, e elevado a menos x va a ser un número más pequeño que 1. Y por tanto, f' de x va a ser positivo. Por tanto, va a ser creciente nuestra función. Nuestra función es decreciente entre menos infinito y 0, y creciente entre 0 y más infinito. Y ya tenemos aquí la monotonía, que es el primero de los apartados de este estudio local y que es lo primero que nos piden. Muy bien. Lo tenemos claro, ¿no? Vamos a apuntarlo aquí abajo. Se ve, ¿no? Creciente de 0 a más infinito, decreciente de menos infinito a 0. Muy importante porque luego lo vamos a utilizar para la representación gráfica. Y ahora volvemos a limpiar aquí, limpiamos. Ahora vamos con la segunda parte de este estudio local, que son los extremos relativos, máximos y mínimos. En este caso, los máximos y mínimos van a ser siempre valores de x que tienen que hacer 0 la primera derivada. Entonces el único valor que consigue anular la derivada primera es x igual a 0. Ahora lo que tenemos que hacer es la derivada segunda. La derivada segunda recuerdo, aquí teníamos otra vez, la he vuelto a borrar, perdón, la derivada primera, que es 1 menos e elevado a menos x. Pues ahora la derivada segunda es, esto se va, y menos e elevado a menos x se convierte en e elevado a menos x. E elevado a menos x, os recuerdo que esto es la derivada de esto
Ya hemos visto que es menos e elevado a menos x, menos por menos se convierte en un más, ¿no? Queda claro. Ahora, f segunda de 0. Lo que tenemos que hacer es comprobar si es un máximo o un mínimo el punto que tendrá como x 0. Para que sea un máximo, ¿qué tiene que cumplirse? Tiene que cumplirse que al sustituir ese valor de x en la derivada segunda, esta tiene que dar un valor negativo, un valor menor que 0. Negativo implica máximo. Y si la derivada segunda al sustituir el 0 nos da un valor positivo mayor que 0, este punto corresponderá a un mínimo. Negativo implica máximo y positivo implica mínimo, muy importante. En este caso nos va a dar positivo, porque un número elevado a otro siempre da positivo. Entonces, mayor que 0, por tanto, en x igual a 0 tenemos un mínimo. ¿Y qué mínimo es? Pues es tan fácil de hallar como sustituir en la función inicial. Ahora vamos a hallar cuánto vale el valor de y para esa x. Cuánto vale exactamente el punto mínimo que hemos hallado. Por tanto, para f de 0 siempre los valores de y los calculamos en la función inicial, muy importante. Para f de 0 es igual a 0 más e elevado a 0. Cualquier número elevado a 0 es 1. Por tanto, el mínimo, muy importante, aquí lo dejamos apuntado, tenemos un mínimo en x igual a 0 y igual a 1. ¿Vale? Pues ya tenemos hecho dos apartados del estudio local, que son la monotonía, ver cuándo crece y cuándo decrece nuestra función, y los extremos relativos, cuáles son los máximos y cuáles son los mínimos de nuestra función. Siguiente, la curvatura. Voy a apuntar aquí la segunda derivada, que nos va a ser muy útil. Segunda derivada es igual a e elevado a menos x. Pues ahora, la curvatura no es otra cosa que cuando la función es cóncava, tiene esta forma, y cuando la función es convexa. Cóncava, convexa. Si habéis estudiado física os resultará más fácil, sobre todo si habéis visto óptica. Si no, hay que aprendérselo. Esto es cóncavo, como una cueva, y esto es convexo. Muy importante. Pues bien, la función será cóncava o convexa dependiendo de los valores que hallemos en esta parte del estudio local. Y para ello necesitamos ver qué valores de x anulan la derivada segunda. Eso es tan sencillo como f segunda de x es igual a elevado a menos x igual a 0. Pues no hay ningún valor que anule la derivada segunda. Ninguno. Porque es imposible que elevando un número a otro esté de 0. Un número distinto de 0 elevado a otro nunca nos va a dar 0. Imposible. Podríamos intentar resolverlo por ecuación exponencial haciendo de nuevo logaritmo neperiano de que me he colado aquí, de e elevado a menos x es igual a logaritmo neperiano de 0. Pero cuidado, porque el logaritmo neperiano de 0 no existe. Por tanto, incluso por esta vía demostramos que no existe curvatura y no existen, por tanto, puntos de inflexión. No existe variación de curvatura y no existen puntos de inflexión porque no hay ningún valor que anule la segunda derivada. ¿Queda claro, no? Así que ya tenemos el estudio local. Bueno, ni qué decir tiene. La segunda derivada va a ser, como no hemos encontrado ningún valor, hacemos algo parecido a lo que hacíamos con la primera derivada. Aquí ponemos f segunda de x y aquí no hay ningún valor. Esto es la recta real. Por tanto, para cualquier valor de x, la segunda derivada va a ser positiva. Y el positivo era convexo. Entonces la función va a tener una forma parecida a esta, con la abertura hacia afuera en todo su dominio. Por tanto, va a ser siempre convexa. Muy importante.
Entonces ya tenemos crecimiento, de crecimiento mínimo, ya sabemos que es convexa en todo su dominio, convexa en todo su dominio, para x perteneciente al dominio. Muy bien. Ya hemos visto, por tanto, que con el estudio local obtenemos que la función es creciente entre 0 y más infinito, que la función es decreciente entre menos infinito y 0, que la función tiene un mínimo en el punto 0, 1 y que la función es convexa en todo su dominio. En el siguiente vídeo, en Toca Madera capítulo 5 hasta el 4, vamos a hallar más cosas, vamos a hallar las asíntotas de la función y después hallaremos finalmente la representación gráfica y veréis como todo esto junto tiene mucho más sentido. Hasta aquí este ejercicio.